En abril de 2025, Dovilė Šakalienė, ministra de Defensa lituana, alzó la voz con una declaración que resonó como un trueno en la región. La defensa no era un lujo, sino una necesidad visceral. La urgencia de proteger a la ciudadanía de un destino tejido con balas y explosivos rusos era palpable. Sus palabras, cargadas de un fervor casi profético, dejaron claro que para Estonia, Letonia y Lituania, la amenaza no era un concepto lejano, sino una presencia tangible, acechando en sus fronteras. Tomas, un antiguo oficial finlandés curtido en maniobras conjuntas con los aliados bálticos, observaba el panorama con ojos que conocían el peso de la estrategia. Desde su experiencia, aseguraba que los temores de los bálticos no eran exageraciones. Estas naciones, desprovistas de la protección que ofrecen montañas o vastos océanos, compartían linderos con Rusia y Bielorrusia, convirtiéndolas en la vanguardia expuesta de la OTAN. Sin barreras naturales que retrasaran un avance enemigo, cualquier conflicto estallaría de inmediato en su suelo, transformando aldeas y ciudades en campos de batalla desde el primer instante. La memoria colectiva de los bálticos estaba marcada por cicatrices profundas. Cuando la Unión Soviética colapsó en la década de 1990, Estonia, Letonia y Lituania emergieron de su yugo con economías frágiles y ejércitos desmantelados. Rusia, al retirarse, dejó tras de sí un rastro de recursos saqueados y arsenales vacíos. Suecia, en su primera operación como miembro de la OTAN, desplegó 600 efectivos y vehículos CV-90 en Letonia en 2025. Francia, Reino Unido, Polonia y los nórdicos rotaban unidades de patrulla aérea y naval, mientras Italia, Portugal y Bélgica vigilaban los cielos. La decisión de los bálticos en 2024 de abandonar el Tratado de Ottawa, permitiendo minas antipersonales, reflejaba su pragmatismo. Estas armas, efectivas en Ucrania, eran ahora herramientas esenciales de disuasión. Pero la amenaza no era solo militar. Los puntos críticos, como el corredor de Suwałki o la ciudad de Estonia de Narva, hogar de una minoría rusoparlante, eran vulnerables. La propaganda rusa, similar a la usada en Georgia y Ucrania, pintaba a estas comunidades como víctimas necesitadas de protección. Ciberataques y guerra electrónica, con interferencias de GPS en el mar Báltico atribuidas a Kaliningrado, mantenían la región en vilo. En 2024, el gasoducto Baltic Connector entre Finlandia y Estonia sufrió un sabotaje sospechoso, y cables submarinos de Internet en Suecia, Noruega y Dinamarca reportaron interrupciones misteriosas. En una declaración reciente, el general lituano Raimundas Vaikšnoras advirtió: "No podemos ignorar las señales. Cada ciberincurso, cada cable cortado, es una prueba de paciencia por parte de Rusia". Su mensaje, pronunciado en un foro de defensa en Vilnius, resonaba con la urgencia de un reloj en cuenta regresiva. El arsenal del Báltico, preparativos para un futuro incierto. Presupuestos de defensa, Estonia, Letonia y Lituania alcanzarán entre un 5 y un 6% del PIB para 2026. Adquisiciones lituanas: 50 JLTV, 118 Vilkas, 44 Leopard 2, 18 Caesar NG. Fuerzas estonias: 6 HIMARS, 12 Caesar, 36 K9 Thunder, muro de drones para 2027. Modernización letona: 84 Ascot 2, 200 Patria 6x6, 18 Archer, 6 HIMARS. Puntos vulnerables: corredor de Suwałki, Narva, cables submarinos, ciberataques desde Kaliningrado. En este rincón de Europa, donde la historia había tallado heridas imborrables, las tres naciones se erguían con una determinación que desafiaba la sombra de su coloso vecino. No era solo una cuestión de defensa, era una lucha por la supervivencia, un pulso contra un adversario que no descansaba. Cada movimiento, cada inversión, cada ejercicio militar estaba impregnado de una urgencia que mantenía a los líderes bálticos despiertos en la noche.
anticipando el próximo movimiento en un tablero geopolítico cargado de intriga. La voz de un alto mando letón, el coronel Jānis Eglytis, resonó en un discurso pronunciado en Riga en marzo de 2025. Nuestra libertad no es negociable. Cada tanque, cada dron, cada soldado entrenado es un mensaje claro. No cederemos. Sus palabras, dirigidas a una audiencia de oficiales y aliados de la OTAN, destilaban una mezcla de resolución y desafío. Un eco de la mentalidad que impulsaba a los bálticos a transformar sus ejércitos con una rapidez que asombraba a Europa. El pasado seguía siendo un recordatorio punzante. Cuando Estonia, Letonia y Lituania se liberaron del yugo soviético en los años 90, heredaron poco más que ruinas militares. Sus arsenales, despojados por Rusia, eran un testimonio de la avaricia del antiguo régimen. Los presupuestos de defensa, apenas un 1% del PIB, reflejaban la fragilidad de economías que luchaban por mantenerse a flote. Pero el trauma era más profundo que la escasez material. Entre 1940 y 1953, la Unión Soviética arrancó a 605,000 personas de sus hogares en los 3 países. Estonia perdió a 124,000 ciudadanos, un 10% de su población de preguerra. Letonia vio desvanecerse a 136,000, un 8%, y Lituania sufrió la deportación de 245,000, un 9% de su pueblo. Operaciones como Priboi, junto con la rusificación forzada, dejaron cicatrices que aún ardían, alimentando una promesa silenciosa. Nunca más serían vulnerables. Desde 2022, los bálticos desataron una fiebre de rearme que resonaba como un tambor de guerra. Sus presupuestos de defensa, que antes rondaban el 3% del PIB, se dispararon hacia metas de 5 o 6% para 2026. Estonia destinó 3.200 millones de euros en un plan a 4 años, promediando un 5,4% hasta 2029. Lituania se comprometió a un rango de 5 a 6% anual desde 2026 hasta 2030, mientras que Letonia apuntaba a un 5% sostenido. Estas cifras colocaban a los 3 países entre los mayores inversores de la OTAN en proporción a su economía, un testimonio de su voluntad de acero. Lituania estaba forjando un ejército moderno con una velocidad que desafiaba su tamaño. 50 vehículos blindados, JLTV, ya patrullaban sus fronteras, y los Vilkas, una versión local del Boxer equipada con cañones de 30 milímetros, misiles Spike y sistemas antiminas, reforzaban sus fuerzas mecanizadas. 118 de estos vehículos estaban destinados a la primera línea. 44 tanques Leopard 2, ensamblados en colaboración con la alemana KNDS, formarían un batallón blindado completo entre 2028 y 2030. La defensa aérea crecía con una tercera batería NASAMS noruega, programada para entregas entre 2026 y 2029, mientras que 18 obuses Caesar NG, probados en los campos de Ucrania, comenzaban a integrarse. Ejercicios como Perkunot Virtove y Iron Wolf, junto con un plan para expandir el personal activo a 17.500 y las reservas a 120.000 para 2025, reflejaban una preparación implacable. Estonia, con una determinación igualmente feroz, había recibido 6 sistemas HIMARS, la mitad de sus 12 obuses Caesar y 36 K-9 Thunder surcoreanos. El sistema de defensa aérea Iris-T, nuevos vehículos blindados turcos y un ambicioso muro de drones, programado para 2027, fortalecían su postura. En 2025, el campamento Río se convirtió en un centro neurálgico y el ejercicio Hedgehog 25, con 16.000 efectivos, mostró su capacidad. Estonia aspiraba a una fuerza de guerra de 43.700 soldados, aumentando su leva anual de 3.500 a 4.000 reclutas. Letonia, meanwhile, estaba revolucionando sus fuerzas terrestres. 84 vehículos, Ascot 2,
ensamblados localmente, reemplazaban a los anticuados CBR, mientras que 200 transportes blindados Patria 6x6, entregados entre 2021 y 2029, fortalecían su movilidad. 18 piezas de artillería Archer sueca y 6 sistemas HIMARS completaban un arsenal diseñado para la agilidad. Con el 42% de su presupuesto destinado a adquisiciones, Letonia planeaba alcanzar un 5% del PIB en defensa para 2026. La reintroducción del servicio militar en 2023 apuntaba a una fuerza de 50.000 efectivos, respaldada por una milicia de reservas que podría sumar otros 50.000. La estrategia báltica, moldeada por su geografía expuesta y las lecciones de Ucrania, se centraba en retrasar, desgastar y desbaratar al enemigo. En lugar de enfrentamientos frontales, apostaban por minas, drones, unidades móviles y armas de precisión para hacer cualquier invasión un calvario. Su objetivo era atrapar al adversario, ganando tiempo para que aliados nórdicos, polacos y de la Fuerza Expedicionaria Conjunta llegaran. Esta doctrina, perfeccionada en talleres con oficiales ucranianos, transformaba la vulnerabilidad en una trampa mortal. La OTAN, consciente de la gravedad, reforzaba su presencia. Alemania estacionó permanentemente la 45ª Brigada Panzer en Lituania, con casi 5.000 soldados. Suecia, en su primera misión como miembro de la OTAN, desplegó 600 efectivos y vehículos CB-90 en Letonia en 2025. Francia, Reino Unido, Polonia y los nórdicos mantenían patrullas aéreas y navales, mientras Italia, Portugal y Bélgica vigilaban los cielos. La decisión de los bálticos de abandonar el Tratado de Ottawa en 2024, permitiendo minas antipersonales, reflejaba su pragmatismo. Estas armas, probadas en Ucrania, eran ahora pilares de su disuasión. Pero el peligro no se limitaba a lo militar. Lugares como el corredor de Suwałki, un estrecho paso entre Polonia y Lituania, y Narva, en Estonia, con su minoría ruso-parlante, eran puntos de ignición. La propaganda rusa, como en Georgia y Ucrania, pintaba a estas comunidades como necesitadas de liberación. Los ciberataques, con interferencias de GPS en el mar Báltico atribuidas a Kaliningrado, eran una constante. En 2024, el gasoducto Baltic Connector entre Finlandia y Estonia fue dañado en un presunto sabotaje, y cables submarinos en Suecia, Noruega y Dinamarca sufrieron interrupciones inexplicables. Hanna Pevkur advirtió en un comunicado reciente: "Cada señal perdida, cada cable cortado, es un recordatorio de que no podemos bajar la guardia". Sus palabras, pronunciadas en un foro de seguridad en Tallinn, resonaban como un llamado a la vigilancia eterna. Los bálticos no estaban solos. El grupo NB8, que unía a los bálticos con sus vecinos nórdicos, creaba un marco de defensa regional fluido. Polonia, compartiendo el corredor de Suwałki, entrenaba junto a Lituania y prometía responder a cualquier amenaza como si fuera propia. La entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN trajo consigo una de las posturas de defensa más robustas de Europa, con reservas masivas y activos navales de Noruega y Dinamarca. Incluso si el apoyo estadounidense flaqueara bajo una administración incierta, la Fuerza Expedicionaria Conjunta, liderada por el norte de Europa, garantizaba un respaldo rápido con activos británicos, holandeses y nórdicos. Desde 2023, los bálticos comenzaron a construir la línea de defensa báltica, un sistema de búnkeres fortificados, posiciones de tiro modulares y cientos de kilómetros de trincheras interconectadas. Estonia avanzaba con más de 600 posiciones defensivas a lo largo de 300 kilómetros de su frontera con Rusia. Letonia y Lituania reforzaban sus sectores orientales y meridionales, cerca de Bielorrusia y Kaliningrado, con diseños inspirados en Ucrania y la OTAN. Estas fortificaciones, destinadas a frenar formaciones mecanizadas y apoyar emboscadas, convertían el terreno báltico en un espacio de batalla endurecido. La ex primera ministra estonia y actual diplomática europea, Kaja Kallas,
lo resumió en una entrevista en marzo de 2025. La historia nos ha enseñado que la debilidad invita a la agresión. Ucrania nos mostró que defenderse no es escalar, es sobrevivir. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de calma y acero, eran un faro para los bálticos, que no solo resistían, sino que se preparaban para prevalecer. Pilares de la fortaleza báltica. Línea de defensa báltica. Más de 600 posiciones en Estonia. 300 kilómetros de trincheras en Letonia. Fortificaciones en Lituania cerca de Bielorrusia y Kaliningrado. Presencia de la OTAN. 45ª Brigada Panzer alemana en Lituania. 600 efectivos suecos en Letonia. Patrullas aéreas y navales de múltiples aliados. Amenazas híbridas. Ciberataques, sabotaje al Balticonector, interferencias de GPS desde Kaliningrado. Alianzas regionales. NB8. Fuerza Expedicionaria Conjunta, entrenamientos con Polonia. Doctrina báltica, retrasar, denegar, degradar y desbaratar, inspirada en tácticas ucranianas. Los bálticos, en la primera línea de Europa, no eran ya los vulnerables de antaño. Con ejércitos modernizados, aliados comprometidos y una voluntad inquebrantable, se erguían como un escudo oriental, listos no solo para resistir, sino para hacer pagar un precio insostenible a cualquier agresor. La intriga persistía. ¿Sería suficiente su preparación para disuadir la tormenta que se cernía desde el este? Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos el próximo sábado con un nuevo vídeo. Hasta entonces.